Buenos días a todos y todas, profesores, profesoras del sistema escolar. Tenemos hoy día el agrado de recibirlos en esta sesión de trabajo con la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. Mi nombre es Nicola Bricot, voy a estar moderando la sesión junto con la profesora Daniela Burgos, que vamos a estar a cargo de la sesión de preguntas. Para iniciar, queremos presentar a la directora de pregrado, María Luisa Saavedra, quien va a dar unas palabras de bienvenida, y a nuestras presentadoras de hoy, Tatiana Soto y Alejandra, quienes van a estar presentando hoy día el tema asociado a las bases curriculares, focalizando la atención en el área de educación ciudadana. Muchas gracias, directora de pregrado. Hola, buenos días a todas y todos. Eh, Quiero expresarles que estamos muy contentos de parte de la universidad de poder realizar esta actividad. Siempre es bueno, ¿no es cierto?, que la universidad se contacte, ¿no es cierto?, con los lineamientos que el Ministerio de Educación tiene con respecto a la educación, sobre todo porque nosotros somos los formadores, ¿no es cierto?, de los profesores que van a tener que dirigir, ¿no es cierto?, y formar a los futuros personas, voy a hablar de personas, ¿no es cierto?, del país. ¿Okay? Este webinar, ¿no es cierto?, que son habilidades para una ciudadanía del siglo XXI, la verdad que nos pone un tremendo desafío, porque nos pone el desafío de qué es lo que queremos, ¿no es cierto?, para Chile, sobre todo en este momento tan importante que estamos viviendo en la historia, ¿no es cierto?, en que todos estamos con la esperanza, ¿no es cierto?, de tener un Chile mejor. ¿Okay? ¿Qué habilidades son las que necesitamos desarrollar en nuestros niños y adolescentes para que sean estas personas que queremos para un Chile mucho mejor? ¿Okay? En esta área, que justamente las áreas de ciudadanía, ¿no es cierto?, ciencias sociales, yo creo que es donde mayor importancia toma este rol. ¿Okay? Entonces quiero invitarlos a todos a escuchar detenidamente, ¿no es cierto?, lo que el Ministerio hoy día nos expone, y después poder tener ese diálogo rico, ¿no es cierto?, que podamos poder intercambiar nuestras ideas, nuestras experiencias, nuestras inquietudes, ¿ya?, con la mirada de fortalecer justamente también a la institución, a nuestra universidad, ¿ya?, para que nosotros también podamos mejorar nuestros procesos de formación del estudiantado, ¿okay?, y de los profesores que nosotros queremos formar realmente. Esto es un compromiso que la universidad tiene enorme. Pensamos que esta misión universitaria es fundamental, sobre en el todo, en el rol social que la Universidad de Santiago tiene y que se lo tiene declarado, ¿no es cierto?, como parte de sus valores, de sus misiones, ¿ya?, el rol social de formar para formar, que yo creo que es fundamental. Así que, sin más, quiero dar las gracias por la participación y que esta sea una actividad muy, muy rica para todos nosotros. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, María Luisa. Vamos a dejar ahora a Tatiana Soto, coordinadora del área de Historia y Ciencias Sociales, que va a hacer la presentación hoy día de evaluación en el marco del trabajo de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. Muchas gracias, Tatiana, y te dejo la palabra para que puedas también compartir tu pantalla. Muchas gracias, Nicole. Muchas gracias, María Luisa. Bueno, primero que todo, darles una cordial bienvenida a las profesoras y profesores que están presentes. Bueno, efectivamente nosotros somos, junto con Alejandra, parte del equipo de Historia, de Historia, Geografía, Ciencias Sociales y Educación Ciudadana del Ministerio de Educación, específicamente la Unidad de Currículum y Evaluación. Hemos preparado una presentación orientada a mostrar la estructura de las bases curriculares de esta asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, que también podemos entenderla como un área curricular importante que tiene una trayectoria desde primero básico hasta cuarto medio. Recogiendo los encargos que la universidad nos da para efectos de esta jornada, vamos a centrarnos de séptimo básico hasta cuarto medio. Sin perjuicio de eso, vamos a tener que hacer algunos guiños a educación básica porque permite ver justamente elementos de continuidad. Les pido que me ayuden con lo del tiempo, porque yo ahora me concentro en la presentación y vamos a tener una jornada de preguntas, así que les invitamos desde ya a poder ir formulando. Bueno,
La unidad de currículum y evaluación es la encargada de diseñar currículum, y en esa función justamente hemos querido presentar este trabajo del día de hoy con una estructura temática bien ambiciosa, pero no por ello tratar de llegar al fondo. Es más, esta presentación que se las vamos a dejar para ustedes es más larga de lo que vamos a presentar, de manera tal de que ustedes puedan después ir a algunos puntos importantes, sobre todo en el contexto actual de la planificación curricular. ¿Ya? Estos son algunos de los temas que vamos a revisar hoy, con foco en los primeros 4 temas: las consideraciones generales sobre el currículum, los propósitos y el enfoque de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y también de Educación Ciudadana, la organización curricular de la asignatura, las consideraciones para la toma de decisiones, que sin duda es un elemento fundamental cuando nos toca desarrollar el currículum e interpretar el currículum en la escuela, y quizás vamos a alcanzar algún guiño sobre los programas de estudio. En primer lugar, respecto a las consideraciones sobre el currículum, es importante establecer algunos mínimos comunes. El currículum nacional recoge los elementos centrales de una base común cultural, una base cultural común para todos los estudiantes, y apunta a un desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes. Esto es un elemento importante porque de alguna manera se perfila, digamos, una comprensión y una conceptualización del aprendizaje tridimensionalmente, es decir, compuesto por habilidades, actitudes y conocimientos, y eso va a ser muy relevante en esta asignatura, ya veremos por qué. Y esto también, esta base cultural común busca ser propuesta y prescrita para todos los estudiantes en Chile, de modo tal de resguardar la equidad en la educación. El currículum no es una imposición en términos de que obligue a un sometimiento, sino que busca ser una carta de navegación. Vale decir, los objetivos de aprendizaje esperan ser analizados, interpretados por las comunidades educativas, por los profesores. Por lo tanto, en ese sentido, los niveles de concreción meso y micro, escuela y aula, son fundamentales para efectos de hacer de este currículum una carta de navegación real y no un elemento que hay que cubrir de forma homogénea y recta. Ya es un elemento muy interesante. De este modo, entendiendo este currículum como una carta de navegación, podemos hacer entonces construcciones curriculares en la escuela y en el aula que permitan efectivamente aprendizajes profundos y significativos. Vale decir, esto significa poder desarrollar el currículum de forma contextualizada. También la evaluación es una herramienta fundamental presente en el currículum. El currículum necesita ser evaluado y por ello necesita ser en el fondo contextualizado, y a partir de eso puede levantar información relevante respecto a las tomas de decisiones que podamos ir haciendo en el proceso de desarrollo de este currículum. El currículum se modifica y lo hemos vivido probablemente los que somos profesores hace un poquito más de tiempo, más de 10 años, digamos, hemos vivido sucesivas modificaciones al currículum. En primer lugar, es importante señalar, digamos, que el currículum nacional en Chile tiene componentes y que están descritos y dan propuestos y definidos en la Ley General de Educación, y mecanismos para ser elaborado, aprobado y modificado. Todos esos elementos están normados en la Ley General de Educación. Todas las modificaciones del currículum buscan establecer ciclos curriculares, de modo tal de poder salvaguardar la actualización y la pertinencia de esta base cultural común. Por eso el currículum cambia, porque esa base cultural común está sujeta a cambio. Ya decía María Luisa, en el contexto actual en el que estamos, ¿cierto? Estamos en un proceso constituyente, con esperanzas de un Chile distinto, y eso implica, en el fondo, demandarle y analizar y preguntarnos por justamente qué es lo común que nos cohesiona, qué es nuestra base cultural común. Las bases curriculares responden a fuentes también, eso también es un elemento importante a subrayar cuando pensamos en el currículum. Esto significa que tiene ciertos lineamientos que superan propiamente tal la base curricular. Por ejemplo, los objetivos generales de la Ley General de Educación. Es un elemento importantísimo. Están propuestos allí y son de alguna manera lo que norma y lo que dirige la construcción del currículum. De alguna manera, las bases curriculares tributan a las generales de educación.
responde, o las fuentes del currículum también son estos requerimientos de la sociedad, ya lo decíamos respecto a este proceso actual y por tanto a todos los presentes que han ido marcando la pauta respecto a las bases curriculares en otros momentos. La experiencia internacional comparada, ¿qué están haciendo los países en materia curricular? ¿Cómo están construyendo sus definiciones curriculares? La actualización disciplinar. Las disciplinas cambian, ha habido una creciente aceleración de la producción de conocimiento nuevo, lo que genera también demandas al currículum fuertes. Una trayectoria curricular vigente. Todos los procesos de diseño curricular ven lo que está vigente de modo tal de saber hacia dónde, desde dónde venir y saber hacia dónde hay que avanzar, entre otros elementos relevantes. El diseño curricular también requiere de procesos amplios de consulta para definir su diseño con actores del sistema educativo, la academia y la sociedad en su conjunto. El diseño curricular lo realiza la Unidad de Currículum y Evaluación, vale decir, el Ministerio de Educación, y su aprobación depende del Consejo Nacional de Educación. Y otro elemento fundamental a considerar cuando pensamos en cómo el currículum se modifica es que el diseño curricular requiere resguardos delicados entre equilibrios, por ejemplo, de las demandas sociales, de las áreas de conocimiento, apuntar a la formación integral de los estudiantes, el desarrollo o los niveles de desarrollo de las y los estudiantes, el tiempo escolar, el sistema educativo y una sociedad que al mismo tiempo es dinámica y compleja. Por tanto, los procesos de modificación del currículum buscan atender a todos estos elementos que estamos diciendo. Voy a hacer un pequeño ajuste porque yo ando con dos pantallas, entonces me molesta un poco estar mirando, no mirándolos a la cara, así que esperen un segundo. Vamos a modificar, voy a volver a proyectar, pero en mi pantalla acá. Así se me hace mucho más cómodo. Pero bueno, como hasta ahora el punto entonces es entender que el currículum da cuenta de alguna manera a los cambios y por eso se modifica. Y eso es un elemento importante porque muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y el currículum va a cambiar? ¿Por qué cambia tanto el currículum? La razón es esa, justamente entender o darnos cuenta que de alguna manera las bases curriculares están en permanente ajuste, puesto que la sociedad también lo está. Ahora sí, estoy más cómoda. Te voy a pedir, Nicole, si me puedes confirmar que estén viendo bien la proyección. Súper bien, ningún problema, Tatiana. Perfecto. Entonces, esto ya lo pasamos. Entonces, entremos directamente en los instrumentos curriculares. Esto también es un elemento relevante cuando pensamos en el currículum, porque el Ministerio de Educación publica por medio de la página de Currículum Nacional los instrumentos curriculares que va elaborando y que conforman, digamos, la estructura curricular vigente. Y en ese sentido destacan 3 documentos curriculares que son medulares en el desarrollo del currículum a nivel meso y micro, a nivel escolar y a nivel aula, o ya a nivel de la toma de decisiones de los profesores. En primer lugar son las bases curriculares. Sobre eso vamos a trabajar hoy día en profundidad. Son la prescripción, son obligatorias y establecen enfoques de la asignatura, su propósito formativo y los objetivos de aprendizaje. Son de alguna manera el espacio en el que se da cuenta de esta base cultural común. El plan de estudio, por el contrario, establece más bien la cantidad de horas semanales y anuales de cada asignatura. Es más bien la distribución del tiempo escolar. Y los programas de estudio son propuestas, ¿ya? Y subrayo esa idea, son propuestas que permiten orientar cómo desarrollar este currículum, ¿ya? Orientan la implementación del currículum y estructuran entonces dentro de la lógica de este tiempo escolar, de este plan de estudio, esa base cultural común. Por medio de una visión global, de unidades, de actividades de evaluación, etc. Cuando pensamos en la asignatura de Historia, Geografía y Educación Ciudadana, de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y Educación Ciudadana, pensamos en una área curricular que está tomando cuerpo, sobre todo en la publicación reciente de las bases curriculares de tercero y cuarto medio. Tenemos en primer lugar la formación general, que va de primero a segundo medio. Ahí aparece fuertemente la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Así se llama hoy día la asignatura. Ya no es la Ciencias Sociales en básica, Historia y Ciencias Sociales en media.
La asignatura tiene un solo nombre de primero a segundo medio y es Historia, Geografía y Ciencias Sociales. En tercer y cuarto medio, en cambio, esta asignatura podríamos decir, se subdivide en asignaturas de la formación común obligatoria. Hoy día tenemos educación ciudadana, ¿ya? Que es heredera y es parte de esta trayectoria curricular. Tenemos además una formación común electiva, en donde tenemos 2 módulos, Mundo Global y Chile, la región latinoamericana, que se pueden desarrollar en tercero o en cuarto medio, a voluntad, digamos, del establecimiento educacional, y la formación diferenciada humanista-científica. Y ahí tenemos 3 asignaturas nuevas que vienen a reemplazar a las que tuvimos por casi 20 años, ciudad contemporánea y realidad nacional. Entonces pasamos de tener 2 asignaturas de la formación diferenciada HC, voy a decir para simplificar, a tener 3 asignaturas de la formación diferenciada. Esa es, digamos, es la, por así decirlo, la trayectoria curricular de nuestra área de conocimiento, que como lo ven, se complejiza en tercer y cuarto medio porque la Ley General de Educación establece que justamente son esos niveles, los niveles en el que se espera que los estudiantes profundicen aquello que adquirieron en la formación general, que va de primero básico a segundo. Y además, también es importante en esta trayectoria curricular reconocer que los objetivos de aprendizaje de habilidades también se estructuran de forma vertical, digamos, desde primero básico hasta cuarto medio, y son comunes a las asignaturas que ofrece esta trayectoria curricular. Toda asignatura, y en particular nos vamos a entrar en la nuestra, se conforma por propósitos formativos, por enfoque de la asignatura y por objetivos de aprendizaje. Podríamos decir que esos son como los componentes fundamentales de una asignatura. Y es relevante pensar en esto porque de alguna manera en la práctica educativa habitual los profesores nos vamos directamente a mirar los objetivos de aprendizaje, que es el último eslabón de esta suerte de cadena, pero que son más bien la derivación natural y lógica de estructuras previas, que son los propósitos formativos y el enfoque de la asignatura. En el caso del propósito formativo, se piensa o buscamos responder a la pregunta ¿qué aprendizajes queremos desarrollar en los estudiantes? ¿Ya? El enfoque de la asignatura es cuáles son los principios teóricos y didácticos que orientan esta propuesta, y en los objetivos de aprendizaje ya más bien establecemos cuáles son los logros esperados de los estudiantes. Recordemos que nuestros objetivos de aprendizaje son de salida, vale decir, corresponden a aprendizajes terminales para un nivel, en este caso un nivel educativo, entendamos como un curso, por ejemplo, primero medio. Adentrémonos en el propósito formativo. Yo creo que esta es una estructura muy importante. ¿Dónde encontramos en los propósitos formativos cuando hacemos la lectura, las bases curriculares? En la introducción. Y ese es el lugar, el espacio en el que se declara este propósito formativo. En primer lugar, hay un fuerte apego al pensamiento social. Ese es un primer elemento importante. Esto de alguna manera se estructura por medio de una asignatura que trabaja integradamente distintas disciplinas. Es decir, es una asignatura fundamentalmente inter o multidisciplinar dependiendo del nivel. ¿Ya? Después desarrolla lo que denominamos el carácter complejo. ¿Ya? Esta asignatura, desde esa perspectiva multi o interdisciplinar, dependiendo del nivel, busca comprender la realidad social y el devenir de la sociedad. Ese es su propósito. Y esta comprensión se basa en 4 elementos que vamos a ver ahora. En primer lugar, el suponer o el asumir que esta realidad y este devenir de la sociedad es de carácter complejo. Y esto implica analizar y evaluar su multicausalidad, la multidimensionalidad y la multiescalaridad de los fenómenos y procesos sociales. Se asume también que esta realidad social y el devenir de la sociedad ha sido y es dinámico, lo que requiere poder formular explicaciones sobre sus cambios y su permanencia. Es diversa esta realidad social y el devenir de la sociedad, por lo tanto, su comprensión es diversa y también es diversa su conformación, lo que requiere distinguir y valorar la multiplicidad de perspectivas e interpretaciones que se hacen sobre ella. Y al mismo tiempo, comprender a esta realidad social y el devenir de la sociedad implica entenderla también como desafiante, vale decir, reconocer que hay un futuro por construir. En ese sentido, entonces, se articulan
5 grandes ideas del propósito formativo: el desarrollo de un pensamiento social, integrando el pensamiento disciplinar, por ejemplo, el pensamiento histórico, geográfico, de las distintas ciencias sociales, ¿cierto? Del pensamiento político, etcétera. Da cuenta de una realidad compleja y por lo tanto busca comprender la complejidad de la realidad, el dinamismo de esta realidad, la diversidad de la sociedad y esta estructura desafiante que implica un futuro por construir se proyecta con base en los derechos humanos y en la sustentabilidad. Esas son, digamos, 5 ideas que son muy potentes y para nosotras como Ministerio de Educación nos interesa mucho poder transmitir. Luego reconocemos los enfoques de la asignatura. Y ahí el diseño curricular de nuestra asignatura estructura o define 3 enfoques distintos dependiendo el nivel educativo. De primero a sexto reconocemos un grupo algunos enfoques, de séptimo a segundo medio se progresan y se profundizan esos enfoques, y en tercero y cuarto medio se avanza justamente en esa misma dirección. En este sentido, en el caso de básica, y voy a pasar rápido por básica precisamente para poder profundizar en de séptimo a cuarto medio, hablamos allí de procesos de formación del pensamiento histórico y geográfico, ¿ya? Y al mismo tiempo una valoración por las ciencias sociales, la diversidad humana. Y eso es muy interesante porque de alguna manera la aproximación que se hace de la historia tiene que ver con la comprensión de esa diversidad. Y por eso, por ejemplo, se puede explicar la presencia de griegos y romanos en tercero básico, de manera tal de entender, o aztecas, mayas e incas, por ejemplo, en el caso de cuarto básico, pueblos originarios en el caso de segundo básico, que busca justamente entender que las sociedades humanas se han organizado de forma distinta en el tiempo y en el espacio, y tratar de entender y comprender los procesos de esas organizaciones. Y al mismo tiempo, en quinto y en sexto básico, con mucha fuerza, una visión panorámica de la historia de Chile. Estos son los enfoques de la asignatura de primero a sexto básico. En el caso de séptimo a segundo medio, esos enfoques, como decíamos, se profundizan. Y ahí ya no estamos hablando de formación del pensamiento histórico, sino directamente una asignatura que busca desarrollar el pensamiento histórico, el pensamiento geográfico, el carácter interpretativo de las ciencias sociales, la perspectiva multidisciplinar, que implica en el fondo desde un aspecto poder, o sea, desde distintas disciplinas ir observando distintos aspectos, el desarrollo de las competencias ciudadanas y el respeto por los derechos humanos, que como vamos a ver adquiere mucha fuerza de séptimo a cuarto medio, las ciencias sociales desde una perspectiva política y económica con mucha fuerza en este nivel de séptimo a segundo, en la escuela le llamamos ciclo, y la historia de Chile y del mundo bajo una mirada dialógica. Este es un elemento muy importante. Yo ya sé que quizás ya no es una novedad, porque llevamos desde el año 2016 esta base curricular en marcha, pero fue sin duda un elemento innovador respecto de la trayectoria curricular que llevábamos hasta el año 2016. En tercero medio, vamos a reconocer enfoques de la asignatura para aquel grupo de asignaturas de la formación común electiva, mundo global, Chile, la región latinoamericana, y la formación diferenciada, y enfoques para la asignatura específica de educación ciudadana. En el caso de las asignaturas de historia, los enfoques son 4. El pensamiento temporal y espacial, se dan cuenta allí como el pensamiento geográfico y el pensamiento histórico de séptimo y segundo medio, acá se adquiere ya como una unidad, de modo tal de poder profundizar lo que se ha denominado el pensamiento social, la multiplicidad, de perspectivas e interpretaciones, multiescalaridad y multidimensionalidad, derechos humanos y sustentabilidad. Son como los 4 enfoques propios de la asignatura. Y en el caso de educación ciudadana, estos son 5: democracia y participación, derechos humanos, territorio, o sea, mirada espacial de la política muy fuerte, espacio público y medio ambiente, modelos de desarrollo y ética política. Y 2 enfoques que son transversales, vale decir, están presentes en esta asignatura y en las demás asignaturas de tercero y cuarto medio, como son el aprendizaje basado en proyectos y la resolución de problemas, y al mismo tiempo la ciudadanía digital. En este contexto, esta estructura de enfoque, o más bien mirar la asignatura desde los enfoques, nos permite entender que cuando
leamos los objetivos de aprendizaje, sus propósitos que acabamos de enunciar y los enfoques que estamos mirando acá son desde donde nacen, fuentes de donde nacen los objetivos de aprendizaje. Por lo tanto, una mejor comprensión de los objetivos va a pasar por comprender en profundidad el propósito formativo de la asignatura y los enfoques de la asignatura. La asignatura al mismo tiempo se organiza de una determinada manera y en nuestro caso, esta organización tiene una estructura que es horizontal, si ustedes quieren, que ahí está marcada por, digamos, por el eje Y, por así decirlo, como esta gráfica, de primero a sexto, séptimo a segundo y tercero y cuarto, y una estructura vertical. Esto implica reconocer que en cada nivel vamos a identificar objetivos de aprendizaje de 3 tipos: objetivos de habilidades, objetivos de conocimiento y comprensión y objetivos de actitudes, objetivos de aprendizaje y actitudes. Esto además se identifican en toda la base curricular de nuestra asignatura de forma similar. En las habilidades le hemos asignado letras minúsculas, los conocimientos son los famosos objetivos de aprendizaje con números, ¿cierto? Y las actitudes con letras mayúsculas. Eso es mucho más explícito, más bien de séptimo a segundo medio. Se espera que estos 3 tipos de objetivos, entendiéndolo en esta estructura vertical, no sé si alcanzan a ver las flechitas que estoy moviendo, se trabajen integradamente. Eso implica que en la planificación de la clase, por ejemplo, o de la unidad, yo debo integrar y relacionar el aprendizaje de los estudiantes, habilidades, conocimientos y comprensión y actitudes, simultáneamente. Y no por separado como solemos hacerlo, sobre todo pensando en esta herencia de esta asignatura muy marcada por los conocimientos, por los CMO, ¿cierto? Los conocimientos mínimos obligatorios. Entonces, los contenidos mínimos obligatorios, los CMO. Entonces, hay que traspasar esta mirada del conocimiento exclusivo hacia una mirada integrada de habilidades y de actitudes, y al mismo tiempo reconocer que estos números que le hemos asignado a los objetivos de conocimiento y comprensión no tienen carácter ordinal, no buscan ordenar el uno como primero, el 2 como segundo, sino más bien permitir una identificación más simple del objetivo. Esto significa, por ejemplo, que yo puedo relacionar un objetivo de habilidad con un objetivo 2 y el 24, por ejemplo, de un mismo nivel y con X objetivo de actitud. Los OA de conocimiento y comprensión al mismo tiempo dan cuenta, estos que están acá, de ideas fuerzas, que de alguna manera le permiten una agrupación más simple. Ya decía, podemos trabajar el 2 con el 24, pero ¿cómo trabajamos el 2 con el 24? Buscando los elementos que le son comunes. Muchas veces esos elementos que le son comunes implica reconocer ideas fuerzas. En el caso de primero a sexto, esas ideas fuerzas están marcadas por estructuras de ejes. Entonces, tenemos una idea fuerza de historia, de alguna manera de geografía de información ciudadana. Sin perjuicio de aquello, yo puedo desarrollar ejes combinadamente. En el caso del séptimo a segundo medio, avanzamos y construimos organizadores temáticos, dando cuenta de forma mucho más explícita de estas ideas fuerzas que agrupan objetivos. Pero también podríamos relacionar más de 2 organizadores gráficos, o sea, temáticos, por ejemplo. Y en el caso de tercero y cuarto medio, son los enfoques que acabamos de enunciar en la diapositiva anterior los que van dando vida, digamos, a estos objetivos, permitiendo no tener que estructurarlos por ejes o por organizadores temáticos y más bien allí facilitando la relación entre estos objetivos. Recordemos además que la cantidad de objetivos de conocimiento y comprensión acá, en este sector, en las asignaturas de tercero y cuarto medio son significativamente menores a los que tenemos en tercero, en los niveles anteriores. Los OA dan cuenta de los enfoques de la asignatura, ya lo decíamos, y su interpretación mejora cuando lo hacemos a la luz de estos mismos enfoques. Y las actitudes van apuntando al desarrollo integral de los estudiantes y deben trabajarse, ya decíamos, integralmente con los objetivos de aprendizaje. Hasta acá tenemos una estructura de la organización curricular. Esto que acá estamos diciendo en fondo, objetivos específicos para habilidades, conocimientos y actitudes,
es propio también de otras asignaturas, pero no de todas las asignaturas. Por ejemplo, la asignatura de lenguaje, por dar un ejemplo, sus habilidades están integradas con los conocimientos. Entonces, en el caso de esa asignatura, más bien vemos 2 tipos de objetivos y no 3 como en nuestra asignatura. Como las bases curriculares se van elaborando de forma sucesiva y modificando justamente también en esta misma lógica, la última publicación curricular que se hizo es la base de tercero y cuarto medio, y allí hemos ido avanzando también en términos de la construcción curricular, y se ha integrado de forma mucho más explícita las habilidades y actitudes del siglo XXI, ¿ya? Llegando incluso a ser los elementos articuladores y en general de todas las asignaturas de tercero y cuarto medio, focalizando entonces las habilidades del siglo XXI, en realidad habilidades y actitudes del siglo XXI, en estas 4 dimensiones: maneras de pensar, maneras de trabajar, herramientas para trabajar y maneras de vivir en el mundo. Son asimismo también la progresión natural de nuestras actitudes, porque en el caso de nuestra asignatura, las que están prescritas como objetivos de primero a segundo medio, están relacionadas muy fuertemente con esto, sobre todo con lo que está abajo en las maneras de vivir en el mundo. Si luego nos adentramos ya en los objetivos de aprendizaje, nos vamos a dar cuenta que las habilidades, que son estos objetivos de aprendizaje de habilidades, se estructuran en lo que vamos a denominar ejes. En realidad no se denominan así en la base curricular, pero para pensarlo así, por 4 ejes o 4 dimensiones de habilidades propuestas de primero a segundo medio, son las mismas dimensiones o ejes de primero a segundo medio, que contienen un grupo de objetivos de aprendizaje coherentes con ese eje o esa dimensión. Así reconocemos pensamiento temporal y espacial, análisis de fuentes de información, pensamiento crítico y comunicación. En el caso de tercero y cuarto medio, resguardando la progresión de esos ejes de habilidades, fundimos el análisis de fuente en un nuevo eje de investigación, y pensamiento temporal y espacial pasa a formar parte del pensamiento crítico, y al mismo tiempo mantuvimos comunicación. Por tanto, de los 4 ejes o 4 dimensiones de las habilidades, o cómo agrupamos los objetivos de habilidades de primero y segundo medio, en el caso de tercero y cuarto medio proponemos una agrupación ahora en 3 dimensiones o ejes de habilidades: investigación, pensamiento crítico y comunicación. Con esta mirada podemos entender nuevamente la estructura y la progresión de, en este caso, los objetivos de habilidades. Acá vemos, no vamos a mirar en detalle, pero que estos aprendizajes, en particular de habilidades, progresan de forma coherente y secuenciada entre los distintos niveles. Y acá nos damos cuenta, por ejemplo, este es un ejemplo que sacamos de la progresión de los objetivos de aprendizaje de habilidades. En el caso acá estamos trabajando con el eje o la dimensión del pensamiento crítico, y acá, por ejemplo, nos damos cuenta y podríamos, haciendo una lectura fina, ir mostrando las marcas de progresión entre las habilidades, y en este caso el objetivo H, aplicar habilidades de pensamiento crítico tales como formular preguntas significativas, inferencias fundadas, en fin. Un elemento aquí interesante: establecer relaciones de multicausalidad, cómo progresa primero y segundo medio, y cómo en tercero y cuarto medio adquieren un nivel justamente más complejo y más profundo. En relación con los conocimientos y las comprensiones que se buscan desarrollar de séptimo a cuarto medio, nos vamos a adentrar específicamente en estos niveles, de séptimo hacia arriba. Y en el caso de esta educación media general, reconocemos que la secuencia de los conocimientos en la asignatura se estructuran de la siguiente forma. En primer lugar, reconocemos un grupo de organizadores temáticos que buscan desarrollar aprendizajes para que los estudiantes conozcan y comprendan la sociedad en perspectiva histórica, con una mirada dialógica, vale decir, integrando y relacionando múltiples escalas. ¿Qué pasa a nivel de la historia, qué pasa a nivel de esta sociedad en perspectiva histórica en Chile, en América Latina y en el mundo? Con focos
con foco, hay que ser honesto, en una mirada occidental. De modo tal entonces que de séptimo a segundo medio se avanza en la comprensión de esta sociedad en perspectiva histórica, integrando estas distintas escalas de desarrollo histórico. Reconocemos además otra secuencia en los organizadores temáticos que están focalizados fundamentalmente en séptimo y en octavo básico, que dan cuenta de comprensiones relacionadas a la configuración del espacio geográfico a partir de la interacción entre el ser humano y el medio. ¿Ya? Eso es un elemento muy importante porque va a ser base para lo que se va a trabajar en tercero y cuarto medio. Un tercer elemento que da cuenta de la secuenciación de los conocimientos en este nivel, de séptimo a segundo, da cuenta del funcionamiento del sistema económico y en particular se desarrolla en un organizador temático en primero medio, pero sin perjuicio de ello, la dimensión económica, entendiendo la multidimensionalidad, la dimensión económica es abordada en distintos niveles desde distintos procesos históricos. Y finalmente, la organización política de la sociedad chilena actual con base en su diversidad cultural, el respeto y promoción de los derechos humanos y la sustentabilidad. Eso con mucha fuerza en primero y en segundo medio, pero también con elementos relacionados con historia y a nivel conceptual, con la teoría política en séptimo básico. En séptimo básico y en octavo básico. En el caso de tercero medio, y cuarto medio, en el caso de educación ciudadana, estos objetivos de aprendizaje buscan que los estudiantes conozcan y comprendan fundamentos, dimensiones y atributos de la democracia y la ciudadanía. Riesgos y desafíos de la democracia actual. Diversas formas de participación ciudadana. Ética política y el respeto y promoción de los derechos humanos. La relación entre la economía y la organización política de la sociedad. La dimensión espacial de la política y de la participación. Entonces, a partir de lo que acabamos de decir, ustedes pueden luego mirar los objetivos de aprendizaje de tercer y cuarto medio de educación ciudadana y van a ver precisamente eso. Por dar un ejemplo, el objetivo 1 1 y 6 de educación ciudadana de tercero medio y 1 de, sí, como recordándolo ahora, de cuarto medio, dicen relación con justamente esta primera gran idea, fundamentos, dimensiones y atributos de la democracia y la ciudadanía. En el caso del mundo global y Chile, la región latinoamericana, la secuencia de conocimiento que se ha instalado en el diseño curricular dice relación con desafíos que enfrentan las sociedades actualmente. O sea, hay una mirada de la historia reciente, la historia del tiempo presente, y ahí depende del autor para poder denominar esos tiempos, y poder hacer un análisis y una comprensión de esos desafíos que enfrentan las sociedades desde dos escalas o tres escalas, si ustedes quieren. Una escala global y otra escala Chile y la región latinoamericana. Y en ese contexto buscamos entender justamente desafíos anclados en el cambio climático, los desafíos socioambientales, las dinámicas geográficas con foco muy fuerte en el tema de migraciones, los procesos históricos de la historia reciente y la economía global. Entonces, de alguna manera, estos dos módulos del tercer y cuarto medio apuntan justamente a generar esos niveles de comprensión, los desafíos que las sociedades actuales enfrentan o han enfrentado recientemente. Si nos adentramos en el caso de tercer y cuarto medio, específicamente en las asignaturas de formación diferenciada, hemos tomado una opción muy a la par de lo que está pasando a nivel internacional en estos niveles educativos, tercer y cuarto medio, que ha sido la profundización disciplinar. ¿Ya? Por eso estas asignaturas tienen este foco disciplinar muy fuerte, profundización en historia, en geografía y en economía. Separadamente, pensando que hemos desarrollado una trayectoria justamente multi e interdisciplinar. Entonces, en el caso de la diferenciación humanista-científico, profundizar disciplinarmente. Y en ese contexto, en el caso de la asignatura Comprensión Histórica del Presente, busca que los estudiantes conozcan y comprendan profundizaciones, la profundización con profundización disciplinar, analizar el presente y el conocimiento histórico actual sobre este periodo, es decir, una mirada sobre lo que pasa, digamos, y cómo se ha construido conocimiento respecto a eso que pasa, por decirlo de forma simple. También
una comprensión sobre la forma en cómo se construye el conocimiento histórico a escala local, con una perspectiva interventiva y participativa, es decir, que la historia no sea simplemente el conocimiento que me sirve para saber y para comprender con profundidad la complejidad de la realidad, sino que también para participar en ella e intervenir en ella. Una mirada ahí crítica y de acción puesta en el enfoque de esta asignatura en relación con nuestra disciplina. En relación con la asignatura de Geografía, Territorios y Desafíos Socioambientales, la profundización se desarrolla específicamente en la geografía, en un marco de la geografía relacionada con la vida cotidiana y desde un enfoque a la construcción social del espacio. Y en ese sentido se busca avanzar en una construcción del conocimiento histórico que permita que los estudiantes desarrollen análisis espaciales, considerando aspectos naturales y sociales que conforman los distintos territorios. Y en el caso de economía, una profundización en la disciplina de la economía, con relación a su vida cotidiana, de manera tal de poder desarrollar comprensiones que permitan estructurar relaciones teóricas e históricas sobre el funcionamiento del sistema económico, su interrelación con otras economías y también los desafíos actuales. De esta forma, estructuramos la secuencia de los conocimientos. Ya pensando en la organización curricular, vimos antes las habilidades, ahora nos adentramos profundamente a nivel del conocimiento. Este enfoque integrado, vale decir, la relación integrada de propósitos formativos, enfoque de la asignatura y objetivos de aprendizaje, lo queremos mostrar por medio de este ejemplo y al mismo tiempo el enfoque integrado entre objetivos de conocimiento y comprensión y objetivos de habilidad. Este ejemplo de educación ciudadana, hemos recogido algunas partes, algunos fragmentos del proceso formativo. En este caso, una parte del proceso formativo de educación ciudadana que dice que los estudiantes, que se espera que los estudiantes conozcan el sistema democrático y se desenvuelvan en él, participando en forma activa y corresponsable en la construcción de una sociedad orientada hacia el fortalecimiento del bien común, la justicia social y el desarrollo sustentable. Esto se enfoca desde una mirada de la democracia y la participación ciudadana, que de alguna manera busca que los estudiantes comprendan integralmente la democracia, ya no la mirada hasta segundo medio del Estado de Derecho, ya que está muy marcado. Acá la idea es entender la democracia teórica y procedimentalmente, ideal y procedimentalmente, como una forma de convivir, como una forma de organizarse, como una forma de participar colectivamente en una construcción y la dirección de los asuntos comunes. ¿Ya? Al mismo tiempo, adentrarse en los aspectos de la ciudadanía, reconociendo que hay distintas formas de practicar y entender la ciudadanía y, por lo tanto, poder entonces agenciar en la discusión pública aquellas formas del ser ciudadano que nos interesan y son fundamentales para construir la sociedad que queremos. ¿Ya? Y ahí aparecen justamente las teorías republicanas, liberales y comunitaristas, que son parte del enfoque de la asignatura y que luego, como veremos en los objetivos de aprendizaje, se vuelven un aprendizaje específico y un conocimiento y comprensión específica a desarrollar. Estos dos elementos que acabamos de enunciar, su propósito formativo y este enfoque de la asignatura, se dan cuenta o digamos están en directa relación con estos objetivos que hemos seleccionado, lo que no significa que no entren en relación también con otros objetivos de aprendizaje de la misma asignatura. Hemos seleccionado, por lo tanto, objetivo F de habilidades, que es elaborar juicios éticos de manera rigurosa y basada en conocimiento disciplinar sobre hitos, fenómenos, procesos, ideas, acciones de personas, entre otros. Y los objetivos 1 y 6 de tercero medio de educación ciudadana, identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la democracia y la ciudadanía, considerando libertades fundamentales, etcétera. Todo esto en el marco de el enfoque de democracia y participación ciudadana. Y el objetivo número 6, reflexionar personal y grupalmente sobre diversas formas de participación y su aporte al fortalecimiento del bien común, considerando los fenómenos sociales contemporáneos y las perspectivas del republicanismo, el liberalismo, el comunitarismo. Se dan cuenta entonces cómo esto que aparece prescrito como un enfoque se traduce luego en un aprendizaje concreto, específico, parte del conocimiento, pero que también, cuando nos toca
tomar decisiones respecto a cómo diseñar la enseñanza y el aprendizaje de esta asignatura si lo hacemos considerando esto, el proceso formativo, el enfoque y una selección de objetivos, inmediatamente, mirando esto que está en esta diapositiva, podríamos decir, bueno, acá saltan a la vista actividades de aprendizaje que podemos desarrollar justamente para entrelazar estos elementos, ¿ya? Acá evidentemente no podríamos, por ejemplo, hacer una lectura solo teórica de qué es la democracia, ¿ya? Necesitaríamos relacionarlas con algunos aspectos vinculados con la reflexión personal y grupal de los estudiantes, de modo tal de alcanzar esos desempeños. Y justamente desde la perspectiva de este enfoque integral de la democracia y de la participación colectiva en los asuntos comunes, habría que darle un enfoque probablemente mucho más activo y mucho más crítico a las actividades de aprendizaje que desarrollemos. Pensemos al mismo tiempo en lo que hablábamos al principio cuando hablábamos del propósito formativo, el desarrollo del pensamiento social, la comprensión de la realidad como compleja, dinámica, que al mismo tiempo es diversa y que se funda en los derechos humanos y en la sustentabilidad. Entonces, ¿cómo todos esos elementos los empezamos a hilvanar y articular para efectos del diseño de actividades de aprendizaje coherentes con la estructura de la base curricular y no simplemente con el contenido mínimo obligatorio que a veces nos pasa? Tengo que hacer clases de fundamentos de la democracia, o tengo que hacer clases sobre la ciudadanía, sobre los atributos de la ciudadanía, por ejemplo, que de alguna manera atomizan y jibarizan el aprendizaje, desconociendo las estructuras superiores que de alguna manera van dando marco a la asignatura y que son fundantes al momento de elaborar estos objetivos. Lo mismo pasa, por ejemplo, si miramos el módulo de Chile y la región latinoamericana, este módulo de tercero o cuarto medio. Aquí se espera que los estudiantes comprendan el devenir de la sociedad actual, ¿ya? Y desarrollar en este sentido una perspectiva global y regional sobre diversos temas que actualmente los afectan. Y ahí hablábamos de los desafíos, ¿cierto? Si luego hacemos una mirada del enfoque de la asignatura, relevamos, para efectos de este ejemplo, el enfoque de derechos humanos y sustentabilidad que tiene esta propuesta curricular. Y ahí nos damos cuenta que los derechos humanos actúan como un marco valórico para analizar fenómenos y procesos históricos y geográficos, y al mismo tiempo que apliquen estos principios para fundamentar sus opiniones y se reconozcan a sí mismos y a otras personas como sujetos con dignidad y derechos. Entonces, en base a eso, hemos seleccionado, para efectos de este ejemplo, dos objetivos de mensaje de Chile y la región latinoamericana. Uno, de habilidad, que es común a todas las asignaturas de tercero y cuarto medio, educación ciudadana y las de historia, que es analizar. Entonces, los estudiantes deben analizar interpretaciones y perspectivas de diversas fuentes, considerando los propósitos, la intencionalidad, el enfoque, el contexto del autor y las preguntas que intenta responder. Y al mismo tiempo, se espera que desarrollen conocimientos y comprensiones relacionadas con el presente de distintos pueblos indígenas de Chile y Latinoamérica, considerando su cultura, los procesos históricos recientes y los avances y desafíos en su relación con los estados nacionales de la región. Entonces, en ese sentido, uno podría decir, bueno, ¿qué actividad de aprendizaje y con qué enfoque y con qué alcance me gustaría o podría yo desarrollar justamente para salvaguardar esto, que de alguna manera le da como profundidad y complejidad a la base curricular? Ya no es la mirada unidimensional de lo A, sino que ahora es como tridimensional, nos permite ver hacia arriba cuáles son sus propósitos formativos, cuáles son los enfoques de la asignatura y combinar varios objetivos de aprendizaje de modo tal de darle amplitud al aprendizaje y no solamente atomización o jiberización a un determinado contenido. Tatiana, nos quedan 5 minutos. Diga. Perfecto, voy increíblemente bien. Genial. Gracias. Por lo tanto, cuando tomamos decisiones, ¿qué preguntas podrían guiar la toma de decisiones para interpretar el currículo? De alguna manera, desde un enfoque de desarrollo curricular y no de cobertura, no de gestión del currículum, y desde un enfoque de contextualización curricular y no de cobertura curricular, así como homogéneo, hay preguntas que necesitamos formularnos cuando
cuando como profesores tomamos decisiones, o cuando equipos directivos tomamos decisiones, o incluso cuando formamos a profesores, ¿ya? Y estas son 4 preguntas que proponemos al momento de promover y propiciar esta forma de entender el currículum, ¿ya? Una de desarrollo curricular y contextualización curricular para avanzar y empezar, ¿no?, de esta imagen de gestión curricular y cobertura curricular que ha sido tan rígida y ha sido tan jibarizante de los procesos decisionales que tenemos los profesionales, los profesores como profesionales y tomadores de decisiones. Entonces, las preguntas que proponemos son estas 4, que no son las preguntas, son algunas preguntas. La pregunta primero tiene que ver con qué importancia le doy a los enfoques de la asignatura al momento de diseñar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los leo, los reconozco, ¿qué importancia le doy a eso? ¿Cómo incorporamos los propósitos formativos de la asignatura al diseño y a los procesos de aprendizaje de los estudiantes? ¿Ya? Estas 5 ideas que proponíamos: el pensamiento social, la complejidad de la realidad, el dinamismo de la realidad, la diversidad de la sociedad y la base y los principios fundantes como son derechos humanos y sustentabilidad. ¿Cómo los incorporamos a los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes? ¿Qué transformaciones debemos incorporar en nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje para transitar de un modelo centrado en los contenidos hacia uno centrado en los aprendizajes? ¿Ya? Por tanto, a veces, producto de nuestras mismas prácticas, resolvemos el ejercicio de planificación o de programación del diseño curricular desde lo temático, pero lo temático termina aislando al aprendizaje de ese tema, termina invisibilizando el aprendizaje de ese tema y suponiendo que ese tema es el aprendizaje. Y eso efectivamente lo reconocemos como una complejidad porque se vuelve entonces máximo, como que no tiene nunca fin, porque un tema es enorme y al mismo tiempo afecta el desarrollo adecuado del currículum, porque termina a veces incluso traicionando sus propósitos y sus enfoques. Y la 4ª pregunta es: los enfoques de la asignatura requieren incorporar y fortalecer nuevas metodologías. O sea, si es que nosotros pensamos en esta idea como crítico-activa, por ejemplo, que planteamos en el caso de ciudadanía, o esta idea de usar los derechos humanos como un marco valórico que nos permita analizar críticamente los procesos históricos, como a nivel de criterios de análisis, entendiendo que todas las personas tenemos los mismos derechos, ¿ya? ¿Qué metodologías, qué estrategias metodológicas podemos incorporar para poder justamente fortalecer estos enfoques? Entonces la pregunta ahí es como, ¿qué espacios doy en mi clase a la investigación, a los proyectos, a la recolección y análisis de evidencia, a la misión fundamentada de juicios éticos, a la resolución de problemas, al lenguaje digital también, que hoy día, por cierto, es tan importante? Y ahí, en realidad, más que cerrar la pregunta ahí, es como un largo etcétera, en términos de la interdisciplinariedad, por ejemplo, etcétera. ¿De qué manera, para poder desarrollar con profundidad esos enfoques y que de alguna manera estos objetivos den cuenta de esos enfoques y apunten al logro de esos propósitos, cuáles son las metodologías claves que yo debería incorporar en mi ejercicio profesional para efectos de diseño de mis clases? Entonces, estamos ya en el tiempo, Tatiana, para sí, ir cerrando, porfa. Perfecto. Entonces, allí tenemos los programas de estudio del tercer y cuarto medio que dan algunas claves en relación a esas preguntas y también fichas pedagógicas y planes de clases que también lo hacen. Entonces, y los proyectos interdisciplinarios. Entonces, doy espacio a las preguntas. Voy a salirme de la presentación, Nicole, para que nos pueda ver, porque para poder estar más cómoda, eliminé. Entonces, ya no estoy compartiendo. Corrígeme si me equivoco. Sí, estamos súper bien ahí. Perfecto, ya. Sí. Perfecto, muchas gracias, Tatiana. Vamos a abrir entonces los minutitos de pregunta. Hay hartas preguntas por el chat, así que vamos a priorizarlas. Daniela va a hacer lectura de las preguntas y te pedimos, Tatiana, si puedes ir tomando nota a lo mejor para tratar de agruparlas.
Sí, perfecto. Bueno, buenos días a todos y todas, buenas tardes ya, a 3 minutos de buenas tardes. Darle las gracias por asistir y a Tatiana por la presentación muy interesante, ¿verdad?, que hemos tenido en esta ocasión. Y tomando un poco las preguntas que están en el chat, que son muchas preguntas y bien diversas, como decía Nicole, vamos a intentar priorizar y las vamos a plantear todas en un primer momento. Entonces, por ejemplo, hay preguntas que tienen que ver directamente con, con el contenido, ¿verdad?, del currículum y las perspectivas, ¿cierto?, que están operando en torno a ellas. Entonces, por ejemplo, la profesora Lucía Valencia nos pregunta, primero agradeciendo, ¿cierto?, por esta lectura interesante del currículum, es que se hace puntualización de el propósito formativo de la asignatura en el desarrollo del pensamiento social, y en ese sentido queríamos saber cuánto se ha ido avanzando en la definición y el desarrollo de esta categoría analítica específica, que para muchos de nosotras y nosotras además nos hace eco, ¿verdad? La conocemos. Entonces, ¿en qué medida esa categoría del desarrollo del pensamiento social se encuentra, ¿cierto?, plasmada en el currículum? Por otra parte también, en torno a las perspectivas que operan en el currículum de educación ciudadana específicamente, la profesora Carolina García nos pregunta qué la asignatura se basa en estas propuestas teóricas sobre la ciudadanía que corresponden a perspectivas de primera y segunda generación, y se dejan fuera las perspectivas ciudadanas de tercera y cuarta generación, están vinculadas a todo lo que es la ciudadanía cosmopolita, el interculturalismo, la ciudadanía global y sostenible, y también las perspectivas feministas, que de alguna manera son las que están marcando a las nuevas generaciones hoy en día. Entonces, ¿por qué se decide finalmente? Sabemos que hay decisiones que están detrás, ¿por qué se decide trabajar con estas de primera y segunda generación? ¿Bien? Por otra parte, bien Catalina, bueno, Catalina Salazar, profesora de información de nuestra carrera, nos pregunta acerca de cómo a través del currículum, si reconocemos que hay una diversidad, sin embargo, el currículum tiende a uniformar, ¿verdad? ¿Cómo podemos trabajar y atender desde el currículum con esta diversidad, con este capital cultural desigual, nos dice Catalina? ¿Cómo el currículum recoge esta diferencia? Y también nos pregunta Catalina sobre un proceso consultivo del que se habló al principio de la presentación, que esto era, ¿cierto?, con algunas consultas que se construía. Entonces, si esa construcción finalmente, o esa consulta, es con qué actores, con apoderados, estudiantes, profesores, cómo se construye ese proceso de consulta, ¿no? Y tratando de sintetizar lo más posible, ¿bien? Y bueno, y también Catalina y Catalina, ambas profesoras de información de la carrera, también nos preguntan todo lo que tiene que ver con los desafíos actuales, principalmente desde el estallido social de 2019, cómo de alguna manera el currículum nos permite ir abordando, ¿cierto?, estas temáticas, problemáticas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, ¿cuál es la proyección que se visualiza en el trabajo con el currículum a partir del estallido y también del proceso constituyente que de hecho está en este momento en curso? Pero también cómo, si esto es una propuesta curricular, ustedes han abordado el tema de las libertades de cátedra, ¿cierto? O los procesos que hemos visto en la televisión de profesores hablando de estos temas y que han tenido ahí algunos problemas. Entonces, ¿cómo abordamos esos desafíos desde el currículum, ¿cierto? Tanto en términos de las temáticas que nos atañen, ¿cierto?, hacia el futuro, pero también como formadores y docentes, cómo de alguna manera enfrentar esta dificultad. ¿Bien? Creo que ahí he tratado de sintetizar lo más posible todas las dudas, preguntas, y les agradecemos también a todos y todas las asistentes por haberlas planteado.
Gracias, Daniela. Bueno, no son fáciles las preguntas para el tiempo que tenemos, pero en primer lugar, respecto a la primera que me formulas, sobre el tema, sobre el pensamiento social, yo diría que vamos en ese camino, ¿ya? Es decir, eso en primer lugar, porque cuando planteamos o conceptualizamos más bien como dimensión del aprendizaje, como una dimensión que agrupaba los objetivos de habilidad bajo el título Pensamiento Social, no nos fue tan bien en el Consejo Nacional de Educación porque se invisibilizaba el pensamiento que deriva directamente de las disciplinas. Eso para un primer elemento lo quiero transparentar y decir así explícitamente. Es decir, había voluntad de parte del diseño y de poder avanzar a la denominación del desarrollo del pensamiento que se desarrolla en la asignatura, sobre todo en tercero y cuarto medio, bajo el rótulo, bajo la tipología del pensamiento social, en tanto integraba de forma mucho más dialógica los pensamientos de las distintas disciplinas que conforman la asignatura y de esa manera, y lo llevaba justamente a un enfoque de intervención. Pero esa configuración, digamos, en el diseño curricular no fue tan próspera, digamos, en términos de nuestro diálogo con el Consejo Nacional de Educación y tuvimos que volver a este momento histórico y geográfico. Ya, eso en primer lugar. Pero no, y lo que hicimos sí fue fortalecerlo como enfoque, de modo tal de poder reconocer que lo que se espera es que las distintas disciplinas que convergen en nuestra asignatura nos permitan acceder a una comprensión de la sociedad con un determinado aparato crítico y con una determinada comprensión, que era en el fondo esa idea de la complejidad que les mostrábamos antes, y que de alguna manera se trabajen vinculadas esos elementos. Pero, insisto, no lo logramos configurar como lo dejamos con enfoque, no lo logramos configurar como una dimensión de las habilidades, sin perjuicio de que si uno revisa las habilidades en el marco del pensamiento crítico, es decir, todas las habilidades agrupadas debajito del pensamiento crítico, en tercero y en cuarto medio, están en la senda teórica, por así decirlo, del pensamiento social. O sea, integrando las disciplinas, buscando la intervención, pero siempre dentro de estos márgenes que les digo en términos de cómo desarrollamos este diálogo con el Consejo. Espero que con eso haya respondido. Es decir, por lo tanto, yo me atrevería a decir que se va a ir fortaleciendo la perspectiva del pensamiento social y espero que así sea en las futuras construcciones de diseño curricular. La segunda pregunta que plantea Carolina es una pregunta difícil de responder porque, primero que todo, no es que se haya elegido primera y segunda generación descartando los de tercero y cuarta generación. Eso me gustaría como en primer lugar zanjarlo. Y lo otro, llevarnos al tiempo. La base curricular de educación ciudadana fue elaborada fundamentalmente durante el año 2017. O sea, previo al Mayo Feminista, previo al estallido social. Es decir, por lo tanto, lo que tenemos de objetivos de aprendizaje allí más bien condensan las demandas sociales y esta idea como de la base cultural común que apareció en los procesos de consulta y recordemos, bueno, les cuento si no, que para elaborar la asignatura particular de educación ciudadana se conformó una mesa de formación ciudadana que integró distintos actores. Entonces, a partir de eso se establecieron decisiones respecto a qué establecer como objetivos de aprendizaje. Y en esas conversaciones lo que aparece fueron justamente lo que tú denominas como de primera y segunda generación, pero yo no excluiría de eso el tema del medio ambiente, porque hay un objetivo específico que es la sustentabilidad del medio ambiente, y también el tema de la ciudadanía global. ¿Y cómo lo digo en ese sentido? Porque no se circunscribe solo a Chile las comprensiones que hay que desarrollar. Pero respecto al feminismo, completamente de acuerdo.
Es un tema que en ese momento, o sea, llevémonos al 2017, o sea, previo al mayo feminista, o sea, era otro Chile en esta materia. O sea, hoy día casi de forma transversal los candidatos y se plantean como feministas, más allá de todos sus matices que podamos encontrarle, pero en ese momento no era un tema. O sea, con suerte levantábamos un par la mano para decir, bueno, la perspectiva de género, pero el feminismo propiamente tal, no. Eso no quita, y eso también es importante porque me vinculo a la pregunta número 4, que uno como profesor no lo puedas incluir dentro del desarrollo de los objetivos, porque estos objetivos no riñen con esas comprensiones, ¿ya? No riñen. Por ejemplo, se me ocurre inmediatamente un ejemplo que tiene que ver con el territorio, por ejemplo, los objetivos vinculados, que son los objetivos 7 en tercero y 7 en cuarto, que es sobre el tema territorial, la toma de decisiones. Allí, por ejemplo, uno puede perfectamente incorporar perspectivas o directamente o sea, una perspectiva feminista para poder analizar esos procesos y no con ello uno contradice la propuesta del currículum, en ningún caso, por el contrario, la avanza y la profundiza. O, por ejemplo, respecto a los temas vinculados con la distribución del poder, el objetivo número 1, por ejemplo, de cuarto medio, que habla justamente de cómo de evaluar la organización y las características del sistema, de la institucionalidad democrática, la distribución del poder. Ahí, evidentemente, hacerlo, por ejemplo, desde el feminismo, perfectamente te podría permitir incorporar categorías analíticas con que profundizar el análisis respecto a cómo se distribuye el poder y cuáles son las tensiones vinculadas a ello. Porque además recordemos ahí que el marco sobre el que yo quiero evaluar ese proceso es el bien común, la cohesión social y la justicia social. Entonces, en el fondo, perfectamente tú puedes hacerlo. Por tanto, en ese contexto, yo los invitaría más bien a pensar el currículum como un desde, ¿ya? Que evidentemente debe ser y va a ser o tiene que ser interpretado y reinterpretado a la luz de nuestros propios presentes o de nuestros propios tiempos. Y les voy a dar un ejemplo súper concreto con esto, que es muy interesante saberlo. No puedo entrar mucho en detalle, pero en el fondo es muy interesante saberlo. Nosotros con la Alejandra terminamos los programas de estudio de educación ciudadana el día viernes 18 de octubre a las 6 de la tarde del año 2019. Esto es verdad. O sea, hay mails que lo respaldan. O sea, a nuestra coordinadora, listo, te mandamos la versión final del programa de tercero y el programa de cuarto medio de educación ciudadana. Estábamos en nuestras oficinas y afuera estaba empezando lo que hoy día denominamos estallido social, por así decirlo. Para algunos en las regiones del 19, pero acá lo vivimos como peatones ese día 18. Cuando yo llegué a mi casa ese día, 2 o 3 horas después de meterme en un taco terrible, qué sé yo, y empiezo a ver las noticias, le escribo a la Ale el día sábado, digo, ¿qué hacemos con los programas ahora? ¿Qué hacemos con los programas ahora? Porque ese programa estaba puesto en una estructura y en un contexto además de una administración política específica que daba cuenta de estabilidad, que hablábamos allí de institucionalidad, de organizaciones de esa lógica, había que relevar justamente eso, y ahora pasaba otra cosa. Entonces la pregunta que nos daba a nosotros con responsabilidad y como profesor era, bueno, ¿qué rol va a cumplir este proceso? Y si tenemos o no que modificarlo. Bueno, eso significó evidentemente modificaciones que se tuvieron en términos de las propuestas, de las fuentes, de actualizaciones de esa naturaleza, pero al mismo tiempo las tensiones que se generaron allí se fortalecieron en polaridades también. Entonces, con esto les quiero decir que sin cambiar los objetivos, uno puede nutrirlos con interpretaciones desde nuestras propias intereses y particularidades y estos presentes que van cambiando y que han sido particularmente dinámicos en estos últimos 3 años. Después pensemos en los planes, nosotros hicimos planes de clases para poder ayudar, para apoyar en la priorización curricular. Entonces ahí aparecía, por ejemplo, no sé, pues la obligatoriedad del uso de una mascarilla, porque ya estábamos en la pandemia. Entonces, ¿cómo jugábamos el tema de las libertades, por ejemplo, con el tema de la mascarilla? Esto lo pusimos en básica, pero ahí nuevamente aparecía otro contexto que resignificaba, que nos permitía otra lectura de ese objetivo de aprendizaje.
Entonces, en esa línea, yo no pensaría como una estructura estanca la base curricular, que está puesta en esa lógica y no se estructura más, sino que más bien justamente proyectarlo a otras cosas. Y lo mismo con el voto, que otra de las críticas que no apareció acá, pero también se nos ha hecho la ausencia explícita del voto, del sufragio en los OA. Que no esté en los OAs no significa que no esté. Es más, en las actividades de aprendizaje del programa nosotros lo potenciamos, pero que no esté no significa que no esté. Porque uno perfectamente tiene que darse cuenta que los objetivos tienen también como una escala y de alguna manera es mucho mejor construir objetivos que permitan incorporar varias cosas y permitir resignificaciones que hacer una enumeración rígida de qué es lo que quiero que tú veas, porque eso le daría una rigidez que no queremos al currículum. Entonces, voy a tocar después para el tema de la pregunta número 4, el tema de los profesores, que me parece súper relevante, pero eso en la línea de la respuesta, no sé si Carolina responde un poco a la pregunta, o sea, tuvo que ver mucho con los presentes que se jugaron en ese proceso y sin duda hoy día, si nos sentáramos a hablar de la asignatura, sería probablemente otra asignatura. ¿Ya? Por ejemplo, y cierro con esta idea, nosotros nos preguntamos justamente a propósito después del 15 de noviembre del 2019, bueno, acá nunca vimos el tema constitucional. Y entonces dijimos, chuta, deberíamos incorporarlo, no estaba en el fondo. Y pensando incluso que esto fue hecho durante el 2017, que se estaba llevando a cabo un proceso de levantamiento en Cabildo, ¿se acuerdan? Así todo no apareció en esa conversación y no que se tensionó en ese diseño. Por eso hicimos esa diapositiva inicial plasmando ese proceso de modificaciones, porque en esas modificaciones se juegan mucho estas contingencias, digamos, estos juegos y al mismo tiempo estas estructuras, la forma como se concibe socialmente lo que debe ser una asignatura versus estas contingencias. Entonces está mucho jugando en esos procesos. Pero no lo restrinjo y ahí también es un encargo. O sea, pueden hacerlo y pueden desarrollarlo con total libertad porque los objetivos lo permiten. Y si yo miro luego el enfoque y miro el propósito, mejor perspectiva le doy a ese objetivo de aprendizaje. La pregunta número 3 hablaba, y ahí ayúdame, Daniela, a recordarla, tenía que ver justamente con esta idea de la diferencia de capital cultural, ¿cierto? Sí. En ese sentido, comentarles que, bueno, de alguna manera el currículum justamente busca resguardar una base cultural común. Y en ese sentido, las diferencias que hay en la sociedad chilena, que tienen que ver con diversidades culturales, socioeconómicas, regionales, en fin, por decir algunas, deben ser, digamos, sorteadas, por así decirlo, por los niveles de concreción meso y micro, más que por el currículum, si es que el currículum seguimos definiéndolo como una base cultural común que por medio de su aprendizaje busca resguardar la equidad. La forma en cómo enfrentamos eso no lo podemos hacer desde el currículum. Desde el currículum no podemos prescribir, porque sería la prescripción, esas diferencias, cómo prescribimos esas diferencias. Es más bien cómo la propuesta del currículum, en términos de propuesta, establece lo que se debe aprender como objetivos de aprendizaje que son obligatorios, pero al mismo tiempo la forma en cómo eso se debe aprender, el currículum no lo puede reconocer o no lo puede identificar con claridad dada esa diversidad. Entonces somos los profesores los que somos llamados justamente a sortear esas complejidades. Y por eso, y en ese sentido soy súper enfática, como en este caso, como miembro del Ministerio de Educación, como funcionaria pública, en términos de comunicar que el currículum debe ser interpretado, debe ser contextualizado, debe ser desarrollado y no entonces cubierto. No es una mirada lineal y sacarle el contenido y lo temático a eso, porque si lo hacemos así, no terminamos nunca. No terminamos nunca. No sé si respondo adecuadamente a la tercera pregunta, Daniel. Cuéntame tú si es que iba apuntando un poco a eso. Y ahí no solamente la de capital cultural, otras diversidades. Es imposible hacerse cargo de una lógica de currículum centralizado en términos de común para todo, igual en Chile. Esas complejidades, digamos, que son más de diversidad.
Y finalmente, en relación con el tema, que lo dije para el final porque es un tema que también nos ha preocupado, la persona que preguntaba por el tema de estos de estas como, no sé cómo denominarlos, como estos cuestionamientos a la libertad de cátedra, por así decirlo, que es una que es uno de los principios. También es un elemento que lo hemos conversado internamente en el equipo. De hecho, ayer estuvimos hablando justamente y nuevamente a propósito de eso. En general, yo les diría que se amparen siempre en el currículum, en los enfoques y en los énfasis. Y si se amparan y miran eso, muchas de las acusaciones, por no decir todas las acusaciones que se han levantado en contra de algunos profesores, quedan absolutamente desacreditadas cuando uno mira el proceso formativo de la asignatura, el objetivo de aprendizaje que se declara estar desarrollando y los enfoques de la asignatura. ¿Ya? Otra cosa es que como sociedad nos cueste decirnos cosas y por tanto tengamos como eso, como el no decir. Pero los profesores tienen un mandato que es legal, de hecho, y aparece en las bases curriculares, que es que estos objetivos deben ser desarrollados por las escuelas a partir de sus propios contextos. En ese sentido, ¿quién más que el profesor es el adecuado para decidir cuáles son los recursos, los ejemplos, las conceptualizaciones que permiten desarrollar ese aprendizaje? Entonces, siempre utilizando el marco del currículum, yo creo que se puede perfectamente, ¿cómo se llama?, fundamentar las decisiones que uno toma y los aprendizajes que uno busca desarrollar. Por eso hablábamos ahí en esa diapositiva de la toma de decisiones. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, nos parece que muchas de las que hemos visto, que hay que analizar una por una, pero en general todas están. Yo recuerdo una personal porque yo soy originalmente de Viña y una que fue particularmente sensible, que pasó en Concón. Y en ese contexto, el objetivo de aprendizaje estaba prescrito en la base curricular de sexto básico, entonces no había por dónde, digamos, como cuestionar mucho más. Otra cosa es que yo personalmente no me gusta que uses ese ejemplo, pero esos ya son, digamos, ¿cómo se llama? Deseos muy legítimos, pero no conducentes en términos de justamente esta base cultural común que desarrollamos. Bien, Tatiana, muchas gracias por estas respuestas. Sin duda, yo antes de darle la palabra a Nicole, señalar que el rol del profesorado es fundamental en esta línea. Profesorado en formación, en ejercicio, ¿verdad? Y de este llamado que nos hace Tatiana a efectivamente interpretar, problematizar también este currículum, ¿verdad? Esta propuesta curricular que nos hace el Ministerio de Educación y efectivamente resguardando, por cierto, los mínimos curriculares y que de alguna manera también permitan fundamentar nuestras decisiones. Así que ahí hay una responsabilidad que es clave, ¿verdad?, para el profesorado, ¿cierto?, en este sentido. Nicole, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Daniela. Hay una última pregunta que llegó a tiempo, Tatiana, y preguntártela porque tiene que ver harto con la contingencia. Pregunta Carmen Gloria Zúñiga, ¿cómo respondes a los críticos de la priorización curricular que indican que el Mineduc debería haber optado por la nuclearización como estrategia de desarrollo curricular en tiempos de pandemia? Con esa pregunta ya vamos cerrando. Les comento que hay hartas otras preguntas, les pedimos 1000 disculpas por no poder abordarlas todas. Sin embargo, vamos a hacer una lista y le vamos a pedir a Tatiana, si es posible, que nos puedan responder algunas de ellas y poder mandarlas luego por correo a los inscritos, si es posible. Pero me quedo con la pregunta de la nuclearización porque es un tema que hemos estado debatiendo bastante, la verdad. Perfecto. Hola Carmen Gloria, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola Tati. Nos conocemos de Viña, por eso. Nos conocemos de Viña, somos compañeros de la universidad. Yo creo que el tema de la priorización y la nuclearización son más primas que enemigas. Entonces yo partiría por allí, planteándolo.
¿ya? En principio, cuando se planteó la priorización curricular, entendiendo la nuclearización por la propuesta del Colegio de Profesores, lo que se ha ido desarrollando en el último año, no la propuesta de objetivos nucleares que está en las recomendaciones de la Mesa de Desarrollo Curricular, porque ahí era otra lógica, ¿cierto? Yo pienso, y lo digo con responsabilidad como parte de desarrollo curricular, que hay elementos más comunes que opuestos, en primer lugar. ¿En qué sentido? En que de alguna manera la priorización curricular invita a mirar el currículum desde lo esencial, desde lo fundamental. Y fue en particular una respuesta de coyuntura, ¿ya? Una propuesta de coyuntura que puede absolutamente ser mejorada y modificada. Ahora, ¿por qué se respondió así? Vale decir, ¿por qué se respondió con la priorización curricular y no se le dio libertad a los profesores para lograr generar estos núcleos? Hoy día lo publican ustedes mismos en la mesa de las universidades con el tema de la evaluación, ¿cierto? Por medio, por ejemplo, de criterios de evaluación para favorecer esa nuclearización. Bueno, la respuesta es que en ese momento era lo que teníamos a la mano. Hay que además recordar que la priorización es una propuesta que no es una obligación, por lo tanto no exime, ni inhibe, ni impide, ni prohíbe que se pueda desarrollar algún tipo de, o sea, un camino a la nuclearización. Pero en común ambos, tanto la nuclearización como la priorización, lo que están mostrando es la posibilidad de poder mirar el currículum desde lo que es esencial, de lo que es fundamental desarrollar. Y no como se ha querido entender la priorización curricular como voy a hacer una palabra así coloquial, como un picoteo de objetivos de aprendizaje inconexos. Por el contrario, la priorización lo que hace es comunicar con qué objetivos uno puede trabajar para conectar con otros. Y por eso tiene esta estructura de niveles. El nivel 1 es eso. El nivel 1 es un objetivo, es un grupo de objetivos que te dicen, acá está lo esencial y puedes relacionarlos con los del nivel 2 o puedes relacionarlos con otros objetivos del currículum que te parezcan a ti tan o más relevantes. Por lo tanto, en ese contexto, yo más bien invitaría a las comunidades de las universidades y a los que no, incluso a ti, yo sé que en el trabajo que estás desarrollando, a más bien encontrar los puntos en común y compartir ese elemento de base. Que en ningún caso la priorización es un picoteo, la nuclearización es una mirada crítica de articulación flexible y contextualizada del currículum. Por el contrario, la priorización usó lo que tenía a mano. Básicamente es decir, qué es lo esencial y de dónde tú puedes entrar a mirar otros elementos. Y voy a además usarlo como un ejemplo, que es el de sexto básico, que ha sido particularmente uno de los polémicos en el caso de historia. ¿Ya? Porque sexto básico, en el eje de historia, priorizó el OA 9, el OA 1 y el OA 8. Para ponerlo en castellano, el OA de independencia, por decirlo así, lo tematizo, o sea, estoy en contra de lo que está diciendo. No, pero el OA de independencia, el OA de dictadura y el OA 1A9, que busca hablar de cambios y transformaciones en los distintos procesos históricos del siglo XIX y XX. Nuestra posición como equipo era solamente priorizar el 9. ¿Ya? ¿Y por qué priorizar el 9? Porque el 9 era un excelente objetivo que te permitía conectar con lo que tú consideras relevante. Una crítica era, pero el 9 no tiene como contenido, es como más bien una forma de acercarse al problema del 19-20, pero no tiene contenido. Y el segundo elemento era que nosotros teníamos esa preocupación, era no dejar fuera la dictadura. Porque si dejábamos fuera la dictadura, esto podía leerse como una propuesta desde este ministerio específica de excluir ese tema. Bueno, esas son las cosas que uno tiene que ir barajando en estos equilibrios delicados de que hablamos como en la segunda o tercera diapositiva. Entonces, finalmente, optamos por esos dos y el Consejo nos sugirió incorporar independencia o incorporar más bien la historia de Chile. Y ahí nos quedamos con dos momentos que son como el alfa y el omega, por así decirlo, de la historia del siglo XIX y XX, que dieran eso, pero en ningún caso quería ser parte por independencia, sáltese olímpicamente con garrocha hasta dictadura y después sintetice, no era eso. Y eso es porque de alguna manera, y compartimos la responsabilidad de que el OA se ve
como un elemento aislado de lo demás. Y por esto, en esta presentación, dimos justamente este enfoque que hemos ido enfatizando en todas las presentaciones que hemos hecho, que es reconocer el trabajo integrado con habilidades y con actitudes, y al mismo tiempo las conexiones entre los objetivos más allá del ordinario, del ordinal del número. El número no ordena, el número nomina nomás. Entonces, en ese contexto, yo a estos críticos de la priorización curricular los invitaría a mirar con un poco más de generosidad la priorización curricular en su fundamentación y en sus fondos, compartiendo, porque muchos de los críticos además han estado en este espacio, han estado sentados acá, entonces a mirarlo con la generosidad que necesita, en el fondo, ponernos de acuerdo de mínimos comunes, por así decirlo, a propósito de abril-mayo. Y en esos mínimos comunes, este ministerio y este equipo está completamente de acuerdo de comunicar lo esencial y ayudarnos a hacer nudos, ¿ya? Ayudarnos a reconocer nudos. La trayectoria para hacer eso es variada. Nosotros lo debemos hacer desde la prescripción curricular y por eso presentamos una trayectoria a propósito de enfoque OA, ¿ya? Pero por supuesto que esas trayectorias en el caso de la escuela son más bien contexto OA, y ahí yo pondría metan entre medio el propósito y el enfoque, porque va a nutrir mucho mejor el objetivo, ¿ya? Entonces, yo eso le diría a los críticos, y lo segundo es que el espíritu es el mismo. Facilitar el desarrollo curricular en la escuela y fortalecer la contextualización. Nosotras en algún momento, y les confieso acá, éramos partidarias por no poner objetivos y poner como las ideas fuerzas del nivel. Como en el fondo, ¿qué es lo que debería aprenderse? Y ahí poder decir como una ruta posible son estos objetivos, otra ruta posible serían estos, pero como en toda negociación que es de carácter político-técnico, no ganamos esa negociación. Y nos fuimos a eso, pero es porque es la herramienta que el Mineduc tiene. Otros espacios tienen otras herramientas. Bueno, muchas gracias, Tatiana. Estamos un poquito pasadas de la hora, así que queremos dar las gracias al equipo del ministerio. Yo creo que esta reunión está, digamos, para tenerla en varias horas más, digamos, porque está muy interesante y hay harto ahí por analizar. Así que de todas maneras las dejamos a Alejandra, Tatiana, invitadísimas para otra actividad que vamos a organizar. Estamos ahí en la interna ya pensando algunas otras cosas, como carrera en particular. Así es que les agradecemos muchísimo, súper interesante la actividad. Yo estoy con doble militancia, así que estoy absolutamente interesada en la continuidad de esta conversación. Y les agradezco mucho a todas las profesoras, profesores que se unieron hoy día a la actividad. Y bueno, tendremos próximas actividades entonces para seguir compartiendo estas temáticas que son tremendamente pertinentes para el diario vivir de todos los que estamos acá. Muchas gracias, que estén muy bien, que tengan bonita semana y nos estamos viendo prontamente. Nos vemos. Nicole, mándame las preguntas, porfa. Sí, te las vamos a mandar ahora terminando la sesión. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Que esté muy bien. Chao, Gracias por chao. todo. Chao, chao.